Este curso ha sido promovido por la Fundación Matria. La Fundación Matria es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo primordial es la defensa de las libertades y los derechos de las mujeres. Y ha sido financiado por el Consorcio del Bicentenario. Es más largo el nombre, el Consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de Cádiz. El Consorcio del Bicentenario, que dentro de un rato nos han dicho que en torno a las 10 de la mañana pues vendrá uno de sus representantes, en este caso una mujer, Mercedes Molina García, pues a darnos también la bienvenida. En esta lección introductoria, que yo quiero que sea breve, porque lo importante es conocer el contenido de las ponencias de todos de las conferenciantes y el conferenciante que viene a nuestro curso, pues vamos a trazar brevemente los ejes sobre los que hemos diseñado el curso, para posteriormente, como decimos, pues escuchar las lecciones magistrales de las ponentes y del ponente. Dibujo una simple pincelada y, por tanto, previa y muy brevemente el contexto histórico. Nos situamos en la Guerra de la Independencia, 1808-1814, y en una ciudad, Cádiz, que está sitiada por las tropas francesas, por las tropas de Napoleón, las tropas napoleónicas. Las Cortes se reúnen por primera vez en Cádiz en febrero de 1811 y concluyen sus trabajos en septiembre de 1913. Y en este intervalo de tiempo, entre el 11 y el 13, se promulga la Constitución, que es justo el 19 de marzo de 1912. Y por eso se llama, aunque sea la Constitución española, la Constitución política del Reino de España, se llama la Constitución de Cádiz precisamente por eso, porque se promulgó en esta ciudad. También se llama la Pepa, parece que porque se promulgó el 19 de marzo, que era el día de San José. Sin lugar a dudas, la Constitución de Cádiz supuso un hito no solo en la política española, sino a nivel internacional y muy particularmente en los países latinoamericanos. Los avances que propició son indiscutibles, nadie los pone en cuestión, pero, y aquí digo que siempre hay peros, en todo hay peros, aquí hay muchos peros, pero hay uno que para mí es de una importancia trascendental, pues quedaron al margen de estos avances las mujeres, es decir, la mitad de la población, pese a sus reivindicaciones y sus protestas, que las hubo. Por ello, junto a la historia oficial, que tradicionalmente pues, viene recogida en libros y enciclopedias, que se aprende en las escuelas y en las universidades, existe otra historia perdida, olvidada, porque no encaja en los criterios, entre comillas, oficiales, es decir, en las gestas que se consideran siempre dignas de ser narradas. Por tanto, un elemento, y aquí quiero hacer especial énfasis, un elemento diferenciador de nuestro curso, de nuestro seminario, estoy viendo a Ana, que no te había saludado, de nuestro seminario, va a ser el enfoque integral de género. Es decir, vamos a hacer un recorrido, evidentemente, parcial, no podemos hacer un recorrido mucho más amplio, pero vamos a hacer un recorrido de la historia de la Constitución de Cádiz desde una perspectiva de género. Porque, indudablemente, la historia de las mujeres, hasta muy recientemente, ha sido ignorada, considerada algo irrelevante y marginal, hasta que una visión mucho más amplia e inclusiva mostró que era una concepción injusta y miope de la realidad. Con lo cual, y a partir de entonces, se inició lo que es la recuperación de hechos y personajes que habían quedado ocultos y minimizados. Y esta recuperación se produce gracias a la acción del feminismo, en su vertiente
de los estudios de género, que llevan a cabo muchísimas investigadoras de todo el mundo y particularmente también en la Universidad de Cádiz, que se están realizando constante y permanentemente estudios de este tipo. Y basta poner de manifiesto que desde hace varios años, se creó lo que es el Máster en Género, Identidad y Ciudadanía, que si mal no recuerdo, aquí hay algunas compañeras del máster, Rocío, que creo que va por la 7ª edición. Y también se constituyó en su día otro grupo de investigación muy interesante que se llama Género e Historia. Yo me haría y os haría una pregunta. ¿Cuántos nombres masculinos y figuras masculinas fueron recogidos en la historia de la Constitución de Cádiz? Yo creo que son incontables. ¿Cuántos nombres femeninos y figuras femeninas pasaron a la posteridad? Pues contables. Y no me refiero a la profesión de contables, sino me refiero a otra cosa, como ustedes pueden reconocer. Porque simplemente tendríamos que consultar cualquier crónica para constatar la escandalosa desproporción que existe entre unos y otras. Esta escandalosa desproporción es la que queremos poner de manifiesto en este seminario porque ellas, las olvidadas, tuvieron, sin duda alguna, un gran protagonismo. No en las tribunas, porque lo tenían prohibido, pero sí desde las gradas, aunque tenían que acudir a ellas vestidas con disfraz masculino y desde otros espacios que también pondremos de manifiesto. Hay un interesante trabajo, y lo tengo aquí, lo voy a citar textualmente. Hay un interesante trabajo de las investigadoras que lo colgaremos en el aula virtual, de las investigadoras Irene Castel Oliván y Elena Fernández García, titulado Las mujeres y el primer constitucionalismo español, 1810-1823. Se publicó en 1810, concretamente en el número 9 de una revista electrónica que se llama Historia Constitucional. Pues bien, estas investigadoras, estas autoras, ponen de manifiesto en relación con las mujeres y el primer constitucionalismo español 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, la exclusión de las mujeres de la ciudadanía y de los derechos civiles y políticos. En segundo lugar, la discriminatoria legislación sobre la educación de las mujeres. Y en tercer lugar, la negativa por parte de los reglamentos de las Cortes a que pudieran asistir a las sesiones parlamentarias. Lo que hemos dicho, que tenían que entrar de incógnito vestidas de hombre. Y refieren igualmente el paralelismo existente entre la Revolución Francesa o lo acontecido en la Revolución Francesa de 1789 con nuestra revolución, entre comillas, al señalar que las mujeres tuvieron una destacada participación política y social, pese a la cual no consiguieron la igualdad civil y política con los hombres. Y añaden, para reflejar este paralelismo, que nuestro primer constitucionalismo liberal resultó contradictorio con sus ansias de universalidad. En lo que al tema de las mujeres se refiere, pues consagró la exclusión de las mujeres de los derechos civiles y políticos. Pues bien, esa es otra historia de la Constitución de Cádiz. La de las mujeres necesitaría horas y horas de reflexión y debate, que es incompatible con la brevedad de un curso de verano, por lo que nos vamos a concentrar, como hemos dicho antes, parcialmente, o vamos a concentrar nuestras miradas en una pequeña parte de lo acaecido. Pero sí vamos a tratar de mostrar un amplio espectro de las mujeres de la sociedad de las Cortes de Cádiz. Trataremos, y ahora vamos a entrar un poquito en el programa, ampliándolo, lo tienen ustedes ahí. Trataremos de burguesas ilustradas, como Francisca Larrea y Aeran, Frasquita Larrea, de tendencia conservadora. Aquí estamos hablando de tendencia liberal y conservadora de la época, estamos hablando de principios del siglo XIX. La diferencia es abismal con
con la actualidad, pues entonces de tendencia conservadora, en cuyas tertulias se convocaba a la flor y nata de la intelectualidad y de la política de la época. De ello nos hablará la profesora Milagros Fernández Poza, que analizará también y paralelamente los términos revolución y modernidad, porque manifiesta, y cito palabras textuales de ella, revolución y modernidad desde una perspectiva de género explicita una relación de conflicto. También hablaremos de Margarita López de Morla, en este caso de tendencia liberal, no conservadora, seguidora y divulgadora de las teorías del socialismo utópico, cuya figura será evocada por el doctor Juan Luis Sánchez Villanueva. Además, cito un texto literal de él que va a proporcionarnos datos recién descubiertos que nos ayudarán a situarlas con más precisión en la escena de las Cortes de Cádiz. Y además hace, para mí, una interesante reflexión que tiene mucho que ver con este seminario. Y es que la influencia del Bicentenario, dice, en la divulgación de su figura, de Margarita López de Morla, podrá servir para comprobar si aún continúa formando parte de esa historia olvidada de la Constitución de Cádiz o el nombre de Margarita López de Morla va ocupando poco a poco el espacio que les corresponde en la historia. Me parece una interesante reflexión porque precisamente en este curso pretendemos que no haya olvido y que poco a poco vayan incorporándose a la historia general. También vamos a estudiar aspectos menos divulgados y conocidos relacionados con el mundo de la marginación en sentido estricto, porque realmente en la época, actualmente también, menos, pero actualmente también las mujeres, en cierto modo, estaban marginadas. Pero vamos a hablar del mundo de la marginación en sentido estricto, es decir, mujeres delincuentes, prostitutas y presas. Y esto lo desarrollará la doctora Gema Martínez Galindo, que nos ilustrará igualmente sobre el origen y fundamento de la reclusión femenina y de los cambios que se produjeron tras la Constitución de Cádiz. ¿Qué peso e influencia tuvo la Iglesia Católica en las mujeres? De la época, evidentemente, en torno a 1812. Pues en palabras de la profesora María Victoria López Cordón, que cito textualmente, basta un somero análisis de la literatura religiosa y moral para establecer, sin duda alguna, cuál era el prototipo femenino de este periodo. El de la mujer sumisa, laboriosa, honesta y piadosa, que cumplía no solo una función procreadora, sino también económica, y que estaba al servicio del correcto funcionamiento de la sociedad varonil. Tendremos ocasión de escucharla dentro de unos minutos porque es la primera ponente de este seminario. ¿Acabó la Constitución de Cádiz con el Tribunal de la Inquisición? Me han dicho que coja la copa, pero como es una botellita, pues yo bebo en la botellita. Está horrorosa, pero bueno, sale mejor en la foto. ¿Acabó la Constitución de Cádiz con el Tribunal de la Inquisición? Pues la respuesta nos la dará la filósofa y escritora Victoria Sendón, que, si antes no lo he dicho, es precisamente la presidenta de la Fundación Matria, que es la que promueve este seminario. Además, nos ilustrará también sobre la influencia de la masonería en las Cortes de Cádiz, algo que tampoco está excesivamente o muy estudiado al respecto. Y otro aspecto que vamos a analizar es el de la participación política de las mujeres, que al tenerla vedada, obviamente, tuvieron que acudir a otros cauces que ya los veremos, para expresarse, opinar y hacerse oír en la arena pública. Hoy, afortunadamente, pues tenemos el cauce de la representación parlamentaria y otros cauces políticos, pero entonces, evidentemente, tenían que utilizar estas callejuelas, estas calles estrechas y demás, porque las mujeres querían que se les oyera.
En 1810 fue decretada la libertad de imprenta, que fue muy importante, y muy importante fue para las mujeres, hemos de reconocerlo, porque dentro de la libertad de imprenta está la prensa, libros, etcétera, pero está la prensa. Y la prensa precisamente fue uno de los instrumentos que las mujeres supieron utilizar para salir al ámbito público, a la esfera pública y como vía de participación política. Es decir, que la prensa fue una vía de participación política porque no podían hacerlo en otros foros, como hemos dicho, y menos desde la tribuna porque lo tenían prohibido. Otra forma de acceso al ámbito de lo público también fueron las asociaciones filantrópicas, que hijas de la Ilustración, pero en sintonía con la nueva cultura política constitucional. Lo hemos comentado anteriormente, el tema de las tertulias, pero también las tertulias fue otra forma de participación política. O como habla Marieta Canto, que ha sido coordinadora de otro curso de verano del Cañón a la Tribuna, a las tertulias esta le llama espacios semipúblicos. Yo voy a seguir con la botellita, aunque a ti no te parezca. La profesora Gloria Espigado va a referirse a la situación de las mujeres y la política en el contexto de la Guerra de la Independencia, en el que se sitúa evidentemente la Constitución de Cádiz. Según pone de manifiesto esta profesora, y leo textualmente, las especiales circunstancias por las que atravesaba el país en aquellos momentos hizo posible la expresión pública de sus opiniones, a pesar de que el sistema político que se estaba construyendo levantaba las primeras barreras normativas excluyentes para la participación cívica de las mujeres. Y a fin de acercar la Constitución de 1812 a nuestros días y, por tanto, a la conmemoración del Bicentenario, Carmen Calvo, como profesora de Derecho Constitucional y además persona activamente implicada en la política, como ustedes conocerán, pues nos hará un análisis histórico-jurídico. Nos preguntaremos, ella se pregunta y también nos preguntaremos y nos haremos muchas preguntas, ¿cómo es posible que 200 años después la democracia actual viva inmersa, esto lo digo, son palabras textuales de Carmen Calvo, 200 años después la democracia actual vive inmersa en multitud de paradojas y lagunas en relación a la ciudadanía de las mujeres? Por tanto, y eso sí lo tenéis en los objetivos, pero lo voy a leer si tenéis el programa, en este curso pretendemos, primero, reflexionar sobre el protagonismo y el papel de las mujeres en el entorno histórico-social de la Constitución de Cádiz. Analizar la influencia de la religión católica en la sociedad, en la conformación de la mentalidad femenina y en la elaboración de la Constitución de 1812. Mostrar la presencia de las mujeres de la burguesía ilustrada, especialmente en las tertulias de Frasquita Larrea y Margarita López de Morla, presentar la situación de las mujeres excluidas y marginadas y, finalmente, examinar el papel de las mujeres en la política y las claves de su exclusión. Esperamos y deseamos, y con esto concluyo, que este curso pues, sirva para poner nuestro granito de arena, que creo yo que lo vamos a poner, nuestro granito de arena, en la recuperación de esa historia olvidada de la Constitución de Cádiz, de la Constitución de 1812. Bueno, vamos a seguir porque ahora ya nos toca hablar un poco de cuestiones de funcionamiento para el alumnado que está inscrito en el curso. Vamos a tener un descanso de entre 15 minutos, vamos a poner 15 minutos porque luego son 16, 17, de 15 minutos entre cada sesión, cada conferencia o cada sesión, porque hay sesión de bibliografía y sesión de conclusiones, entonces 15 minutitos. Habrá un control de firma en cada una de las sesiones. Para la obtención de los créditos, por una parte, es necesario la asistencia
a la totalidad de las sesiones y, además, la realización de un trabajo que recoja más o menos los contenidos de las ponencias. Este trabajo consideramos que va a estar en torno a los 10 folios a doble espacio. Pueden ser 9, 11, pero en torno a los 10. No vamos a ser muy estrictas en este tema, pero bueno, en torno a las 10 y a doble espacio. Una vez constatada la asistencia, como digo e insisto porque es importante que tiene que estar al 100%, y evaluada la memoria, ya la Universidad de Cádiz os enviará el correspondiente certificado con los créditos. Quienes no tengan créditos, pero si quieran un certificado de asistencia, también tendrán que asistir al 100% de las sesiones, y hay un enlace para cumplimentarlo y solicitar la recepción de esa certificación. Todas las ponencias las vamos a colgar una vez que se impartan en el aula virtual para que ustedes tengan acceso a las mismas, así como la bibliografía, y una vez concluido el curso. No lo he dicho anteriormente, pero la presentación de los trabajos concluirá pues una semana después de la terminación del curso de verano. Vamos a dar una semana, porque luego nosotros tendremos que presentar en la universidad las mismas. Y ahí dentro del programa tenéis lo que se llama la sesión de conclusiones. A mí me parece muy interesante que esta sesión de conclusiones la dediquemos a la participación del alumnado. O sea, que más que preguntas y respuestas de ponentes o de la coordinadora, a mí me gustaría que entabláramos un debate en cada uno de los días sobre lo que se ha tratado en las conferencias en cada uno de los 3 días. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar, en cierto modo, de la religión, de la masonería, de la Inquisición. Pues bueno, al final, en esta sesión de conclusiones, pues bueno, podemos trasladar o extrapolar o hablar de lo que hoy día significa la religión para las mujeres, y un poco actualizar estos temas a la fecha de hoy. De todas formas, pues yo estoy evidentemente abierta a cualquier propuesta que ustedes hagan, pero creo que es muy importante que en un curso de verano, en un seminario, pues quienes son protagonistas del mismo, pues participen activamente en el tema. Y bueno, yo por mi parte he concluido. Tenemos tiempecito, vamos a hacer una pequeña recesión, una pequeña